A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues les damos una bienvenida con mucho cariño a este conversatorio que lo hemos organizado con el programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Quiero mencionar que este conversatorio es de alguna manera la continuación del primer conversatorio que tuvimos, de una serie de pláticas que tuvimos en el año pasado, sobre todo relacionado con el confinamiento y, por supuesto, con la situación que estábamos viviendo en la pandemia. Bien, pues la pandemia sigue, el confinamiento sigue. Hay países que han vuelto a cerrar los aeropuertos, la entrada de muchos incluso residentes que viven en ellos y que, bueno, nosotros seguimos por esta vía tratando de mostrar las inquietudes que tenemos en el programa Sur-Sur y en el programa universitario de estudios sobre Asia y África en el PUEA. Nos da mucho gusto que estén ustedes aquí por Facebook y que también nos estén viendo en YouTube. Bien, esta serie de conversatorios se llama, le pusimos como título, Movimientos Sociales y Duelos Permanentes. Ha habido muchas pérdidas para todos nosotros y seguimos con la palabra pandemia, desposición y precarización de la vida en el sur global. Pues bien, este primer conversatorio de una serie de tres más, lo hemos titulado Feminismo Comunitario y Ecofeminismo. Yo le voy a pasar el micrófono a mi colega Karina Vidaseca, la coordinadora del programa Sur-Sur, y también quisiera mencionar que van a estar dos invitadas en este conversatorio. Una de ellas es, su nombre es Yaque Arandujá, y ella es de la Asamblea de Mujeres Kiowa y Guaraní. Y después está con nosotros Natalia Flores, que es doctorante de la Universidad de Mandela en Sudáfrica y también está haciendo una estancia de investigación en el programa, en el PUEA, en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Bien, pues bienvenidos a todos. Realmente nos da mucho gusto que nos acompañen y le paso el micrófono a Karina. Karina, por favor. Muchas gracias, Alicia. Es un placer retomar el ciclo de conversatorio que iniciamos el año pasado en esta alianza tan hermosa y potente entre PUEA con el programa Sur-Sur de Claxo, que tengo el placer de coordinar, y para Claxo es realmente siempre una invitación a pensar temas que son verdaderamente muy importantes, claves en estos momentos tan difíciles, ¿no?, de continuar pensando la pandemia. El año pasado el ciclo estuvo abocado, ¿no?, a invitar a diferentes académicas, académicos, líderes de movimientos sociales, a pensar la pandemia en el sur global a partir de diferentes enclaves o perspectivas de análisis. Y este año nos propusimos pensar lo que llamamos los duelos permanentes, ¿no?, este estadio también de la pandemia que nos lleva a pensar, a cuestionar, a criticar y también a pensar con imaginación creativa cómo enfrentar estos tiempos de desposesión, de precarización de la vida en el sur global, de profundización de desigualdades, ¿no? Y en esta mesa en particular, como decía Alicia, el tema que nos convoca es feminismo comunitario y ecofeminismo, dos grandes temas, dos grandes filas, ¿no?, de debates en términos de cuánto América Latina y el Caribe, o Afroamérica Latina, como también la llamamos, o Abya Yala, ha contribuido a pensar ambos campos desde el lugar teórico, epistémico, metodológico, sin dudas en una inquietud por también cuestionar fuertemente lo que llamamos el extractivismo intelectual, ¿no? Es por eso que tenemos el placer en esta mesa de haber invitado a Yaque Arandujá. Ella lamentablemente tiene ahora problemas de conectividad porque está acampada junto con miles y miles
de mujeres indígenas y pueblos que se acercaron a Brasilia en el contexto de la segunda marcha de mujeres indígenas a Brasilia que está aconteciendo durante toda esta semana, ¿no? Y también el placer de contar con una colega que admiro muchísimo, que es Natalia Flores, a quien Alicia presentó. Nada más eso, y entonces nos gustaría, mientras esperamos si logramos conexión con Hack, que podamos pasar el video de la oportunidad que tuvimos de hablar con ella hace muy poquito tiempo atrás, hace escasos 2 meses, para que ella nos contextualice lo que está viviendo y también luego hablar un poco acerca de la declaración que hicimos para Claxo en apoyo y solidaridad con las mujeres indígenas. Vamos a ver el video entonces. Será que pode retirar isso? Olá, é um prazer estar aqui. Boa tarde, meu nome é Jaqueline, sou do povo Guarani Kaiowá. Vou estar compartilhando aqui. Muito bom ouvir todos os relatos, né? Esses são relatos muito importantes. O mundo está em violência e falar das mulheres é agora, né? Vou estar falando daqui do Brasil, das mulheres Guarani Kaiowá. Peço licença para compartilhar um material. Estamos localizados aqui no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul. Somos a segunda maior população indígena do Brasil, né? E antes mesmo da pandemia, foram tantas situações que enfrentamos, né? Ao longo de 521 anos, né? Então, em 521 anos, todos os dias chegam nos nossos territórios todos os tipos de violência. Aqui compartilho com vocês as nossas anciãs, Guarani Kaiowá, que tem sido a base de nossa luta, né, da nossa força. É urgente a proteção das mulheres Guarani Kaiowá em situação de violência, das meninas, das jovens, né? Em 521 anos, foram poucas as políticas públicas, foram poucas as ações que, de fato, né, protegeram as mulheres indígenas. A violência, ela trouxe, né, o racismo de uma forma muito violenta, né? Hoje, né, nós estamos enfrentando. Aqui eu trago, né, dados de todas as vidas, né, que foram ceifadas, né, durante essa pandemia. O Brasil enfrenta uma das maiores crises sanitárias de saúde pública, né? Aqui são dados, né, do mês passado, que são 163 povos atingidos nessa pandemia. Aqui nós nos organizamos em mais 73 barreiras para tentar conter o avanço da pandemia em nossos territórios, porém ela avançou com muita força. O governo, né, ele tem criminalizado os movimentos indígenas, o governo tem lutado muito contra as organizações de mulheres. Tivemos recentemente uma das grandes lideranças do Brasil, Sônia Guajajara, que foi intimada e criminalizada pelo Estado, sendo perseguida, sendo criminalizada por lutar, por estar em meio a essa pandemia e antes dela, buscando a efetivação dos direitos dos povos indígenas do Brasil. A nossa organização, a Cuianguetiguaçu, também é uma organização que está na mira da perseguição. São tantas mulheres do povo Guarani Kaiowá em situação
de criminalização e violentadas todos os dias. Aqui nós nos organizamos, né, e estamos investindo muito na tecnologia para continuar dando visibilidade das nossas vozes. Nesse momento, nós nos encontramos no Brasil, no lockdown, né, aqui no nosso estado, no lockdown, enfrentando a terceira onda da pandemia, e a vacina, ela ainda não chegou para todos, ela ainda não está garantida para todos. Então, as mulheres, elas estão vivendo com um auxílio emergencial de R$ 150. Então, nem todas, ou seja, a maioria delas não conseguem estar em casa, não consegue fazer o isolamento, porque precisam trabalhar, porque precisam estar em luta, porque têm filhos e filhas, e tem uma comunidade em situação de vulnerabilidade, de fome e de violência. Aqui eu apresento para as companheiras que estão nos assistindo, né, o nosso relatório que nós lançamos em 2020, Corpos Silenciados e Vozes Presentes, a violência no olhar das mulheres Kaiowá e Guarani. Nós produzimos esse material e lançamos em novembro de 2020, onde traz os 14 maiores tipos de violências produzidos e praticados contra as mulheres Guarani e Kaiowá, situadas, né, como a segunda maior população indígena do Brasil. Esse material é escrito pelas mulheres Guarani e Kaiowá, conselheiras, né, e que traz e aponta, né, que todas essas violações aos nossos direitos, ela tem muito a ver com a questão do território. Os nossos direitos constitucionais e originários vêm sendo questionados no Congresso Nacional Brasileiro, onde cada vez mais os nossos direitos vêm sido encaminhados de outra forma, onde favorece a questão fundiária no país e vai contra os nossos direitos, retirando o nosso direito de acesso ao nosso território. Atualmente são muitas PLs, muitas PECs, tese, né, que vem sendo regularizada contra os direitos territoriais dos povos indígenas. Está tramitando no Congresso Nacional Brasileiro a PL 490, que tira totalmente o direito dos povos indígenas aos seus territórios. E as mulheres nesse meio são as mais violentadas. Aqui no nosso estado, as mulheres indígenas, os povos indígenas, vêm sendo violados há 21 anos. Por 21 anos, é o Estado que lidera o ranking de violência contra os povos indígenas. Isso está registrado em nosso relatório. Então, são meninas, mulheres e crianças em situação de violência. São os nossos territórios sendo retirados, são famílias despejadas em plena pandemia. As organizações indigenistas que atuam diretamente em território hoje se encontram militarizadas, com ruralistas tomando o poder, com missionários entrando em nosso território. Então, hoje, são tantas as leis que, inclusive, vêm regularizando a invasão ao que resta do meio ambiente. Então, discutir sobre o clima, discutir sobre a destruição dos biomas brasileiros é urgente, porque é onde nós, mulheres indígenas, também buscamos a nossa sobrevivência. Porque sem o território, as mulheres indígenas não têm paz. Vive toda essa violência cotidianamente por 521 anos. Aqui são mulheres, são anciãs, são crianças, né, que buscam insistentemente a proteção pelos seus direitos territoriais originários.
recentemente, a pandemia, né, ela vem matando muitos nossos parentes, ela vem matando 4.000 pessoas por dia no Brasil. Mas, em meio à pandemia, nossos anciões e anciãs, jovens e outras lideranças estiveram em Brasília, gritando pelos nossos direitos originários e constitucionais. Então, a todos, né, esses dados que a gente vem trazendo, todos esses momentos que a gente está compartilhando, tantos trabalhos que nós temos feitos, eles seguem muito invisibilizados pelo Estado. O Estado não garante o direito dos povos indígenas, muito menos das mulheres indígenas. Foram tantas vidas ceifadas pela pandemia, foram tantos casos de suicídios, feminicídios, foram tantos casos de homicídios, de violência doméstica, mas que não está dentro dos dados do Estado. O Estado é racista, o Estado é o que mais nos violenta. Nesse sentido, enquanto houver o som do Baracá e do Taquapu, nós, mulheres Guarani Kaiowá, vamos seguir lutando. Nós buscamos efetivamente os nossos direitos originários, porque o Brasil é indígena. O Brasil foi tudo que foi construído hoje no Brasil e que segue em cima dos territórios indígenas. E nós, mulheres indígenas, buscamos o nosso direito, buscamos o nosso espaço e a visibilidade de nossa voz. Agradeço imensamente pelo espaço, em nome da Cuianguete Iguaçu, a grande Assembleia das Mulheres Guarani Kaiowá, e por nenhuma menos. Gratidão. Muchas gracias. Hemos culminado de ver este video y en breves minutos pareciese que podríamos tomar contacto con Jax y también con Fabi. Algo importante es que puedan leer también la declaración que hicimos desde el grupo de trabajo de Claxo respecto de la Gran Asamblea de Mujeres Kaiowá y Guaraní, que están organizadas desde el Cono Sur de Mato Grosso y que tuvo inicio en el año 2006, cuando las mujeres indígenas decidieron colectivamente ser portavoces de esta caminata. Esa decisión histórica inició en el territorio sagrado de Ñanderú, Marangatú, municipalidad de Antonio Yao en Mato Grosso do Sul, y otras ediciones se habían hecho anteriormente. En ellas y en estas grandes asambleas, ellas debaten agendas que tienen que ver con la cuestión territorial, que hacen parte de esa cotidianeidad, de la demarcación de tierras tradicionales, que justamente está puesta en jaque desde ayer y hoy por la votación de una ley que pretende ir hacia atrás en los derechos conquistados, ¿no? Y otros temas tienen que ver con los que Jack ahí nos relata, Jackie, que es la violencia, la intolerancia religiosa, el racismo y el prejuicio, ¿no? Esta voz que resuena desde el Brasil profundo, es muy importante que percibamos, ¿no?, la importancia del mensaje, que difundamos, que apoyemos desde nuestros lugares en la campaña que ellas han organizado y que también, digamos que hay una agenda que nosotros dejamos en la declaratoria, en la cual el 5 de septiembre, en el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, va a haber una audiencia pública internacional donde van a presentar el mapa virtual de las violencias que se llama Cuerpos Silenciados, Voces Presentes, Violencia contra las Mujeres Kaiowá y Guaraní. En ese lanzamiento van a estar acompañadas desde ya por todos los pueblos indígenas que han llegado en esta marcha que comenzó el 23 de agosto. Karina, ¿pasaríamos con Natalia o cuando se conecte
le daríamos la palabra a Jaque. Bien, pues está aquí con nosotros Karina, y bien, tenemos una pregunta para ti, Karina, en función del trabajo que estás haciendo de intercambio académico aquí en el PUEA. Y es en relación a tu investigación, dice, hay tres conceptos clave que son revelantes para esta conversación y que está en tu investigación, y es precariedad, feminismos y sur global. ¿Cómo articulas estas tres categorías y qué aprendizajes políticos resultan de esto? Natalia, te paso el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas primero por la invitación, por estar aquí. Me emociona mucho poder conversar desde otro lugar político y teórico también con esto que estaba presentando Jaque. Yo creo que hay muchos puntos en común. Primero quisiera contarles un poco por qué empecé a hacer esta investigación. Bueno, yo soy, junto con mis hermanos, somos la primera generación que tenemos acceso a la educación superior y a estudios de posgrado. O sea, yo soy la primera, junto con mi hermana, las primeras mujeres en una larga genealogía que tuvimos acceso a estos niveles educativos. Y lo que pasó cuando yo terminé mi maestría es que, bueno, tenía ciertas expectativas sociales y familiares del tipo de trabajo al que podría tener acceso, ¿no? Y pues la realidad fue que no tuve acceso a ese trabajo que estaba esperando. Digamos, pasé muchos años después de terminar la maestría trabajando en estos empleos que hemos llamado empleos precarios, ¿no? Que aunque requieren un nivel de profesionalización o cierto nivel de educación, pues son empleos por contrato temporal, por algunos meses, son empleos sin prestaciones, que no proveen ningún tipo de acceso a derechos laborales, y que pues resultan en una, sí, como en un retroceso de los derechos de la clase trabajadora. Entonces fue para mí muy fuerte como personalmente vivir este desfase entre, por una parte, los niveles de educación que había alcanzado y los niveles sociales que había alcanzado, pues, en términos de expectativas, y por otra parte la realidad del mercado laboral, ¿no? De la realidad de estar trabajando pues con estas condiciones y viviendo como al día, ¿no? Como se dice. Por esa razón fue que empecé a hacer esta investigación platicando con otras mujeres, también profesionistas y feministas igual que yo, en el sur global, específicamente en México y en Sudáfrica, para tratar de hacer sentido colectivo, para tratar de otorgar un sentido colectivo a nuestras experiencias, a cómo vivimos la precariedad laboral y a cómo esto nos permite repensar, digamos, nuestra relación con la economía y con el feminismo y con las imaginaciones políticas. Entonces, ahora me voy a permitir leer algunas notas que preparé para este conversatorio. No me voy a tardar más, solo para aprovechar mejor estos 15 minutos que me quedan. Y también, de alguna manera, para poder traer a esta conversación las voces de las compañeras que han estado platicando conmigo en los años anteriores. Bueno, pues doy inicio. El estudio de la precariedad se ha hecho más urgente y relevante en las ciencias sociales como un marco que permite interpretar la multiplicidad de las crisis que enfrentamos. Esta categoría inició refiriéndose a las características del mercado laboral y las transformaciones que en este han tenido lugar, principalmente debido a las reformas neoliberales de flexibilización del empleo y desmantelamiento de los derechos de la población trabajadora. Sin embargo, la reflexión teórica respecto a la precariedad ha rebasado estos marcos de interpretación para extenderse a otros aspectos de la existencia. Mediante el concepto de precarización o precariousness, se ha hecho también referencia a formas subjetivas y afectivas de la experiencia, caracterizadas por incertidumbre, inestabilidad, vulnerabilidad y exposición. La narrativa más común sobre la precariedad es la siguiente. La clase trabajadora había conquistado ciertos derechos que, sumados a la protección del estado de bienestar, garantizaban ciertos estándares y condiciones de vida. Sin embargo, cuando esto se transforma y las condiciones de trabajo se precarizan, las nuevas generaciones no tienen acceso a movilidad social. E incluso elementos como la educación superior son insuficientes para garantizar acceso a bienes y derechos como la salud, la vivienda propia o el retiro digno. De manera general, esta es la narrativa que prevalece en los estudios sobre precariedad y, aunque relevante, tiene dos sesgos epistemológicos que me gustaría señalar. El primero es que deja fuera la teorización
las experiencias históricas del sur global. En estos territorios, la precariedad no es un fenómeno nuevo, como nos recordaba Jaque, sino que ha estado presente desde la imposición del capitalismo como modo de producción global. Más aún, en estos territorios, la precariedad no solo se ha expresado en la explotación de la clase trabajadora, sino también en la constante desposesión de sus recursos y en la incorporación de estas poblaciones dentro de flujos racializados de acumulación capitalista. En otras palabras, el sur siempre ha sido precario y la precarización neoliberal que hoy vive es solo una etapa más que se engarza en largas historias de precarización. El segundo sesgo de la narrativa es que deja fuera la esfera de la reproducción social porque sigue centrada en el mercado de trabajo y sus condiciones. Esta versión impide ver la forma en que el trabajo de reproducción social ha sido históricamente precario y por lo tanto impide reflexiones más complejas sobre género y precariedad. Cuando estos dos sesgos son señalados en las teorías sobre precariedad, la respuesta más común es simplemente extender los marcos de interpretación existentes a estas otras poblaciones, es decir, el sur global y las mujeres, e incluirlos con un criterio meramente cuantitativo. Es decir, el sur es más precario y lo mismo sucede con las mujeres. En otras palabras, estos análisis nortecéntricos no tienen ningún sesgo, porque aunque las realidades históricas sean distintas, hoy todos somos precarios, solo que ustedes, por supuesto, un poquito más. Estos entendimientos de la precariedad reproducen relaciones de poder y dominación epistemológica y llegan a conclusiones sesgadas que incluso afirman, como autores como Nelson y Rositer han dicho, que en el sur la precarización está normalizada, que mientras que en Europa es un catalizador de movimientos sociales, en el sur ya no provoca reacciones. Para cuestionar estos enfoques desde una perspectiva feminista centrada en el sur global, propongo que es necesario entender la precariedad en estos territorios no solamente como más grave pronunciada, sino también como algo cualitativamente distinto. Es decir, podemos preguntarnos, si en estos territorios la vida ha sido históricamente precaria, ¿cómo han sobrevivido entonces sus habitantes? ¿Qué tipo de estrategias, repertorios de acción, significados y prácticas económicas han permitido que en estos espacios la vida se reproduzca y sostenga? Responder a esto implica considerar las prácticas de la vida cotidiana como políticas. Es decir, sostener la vida en medio de la precariedad es una práctica política, consciente, que ha implicado resistencias y formas de organización creativas en las que la sobrevivencia se entiende como algo colectivo y que la economía se entiende supeditada a esta. El concepto de sobrevivencia, por lo tanto, es crucial en mi análisis. Sin embargo, este no debe ser entendido como un concepto marginal o como la reducción de la vida a un mínimo, como en la frase apenas sobreviviendo, sino como un esfuerzo político de poblaciones precarizadas y una movilización de estrategias materiales, afectivas y subjetivas encaminadas a este propósito. Las reflexiones intelectuales negras como Thabiseng Motseme, Audre Lorde y Saidiya Hartman me han ayudado a entender la dimensión política de la sobrevivencia y su vínculo con la economía, la reproducción social y formas otras de entender las prácticas económicas fuera de racionalidades capitalistas y neoliberales. Así, propongo ampliar la gramática para entender la precariedad y presentar este en un único término, precariedad diagonal sobrevivencia, visibilizando la forma en que a cada proceso de precarización de la existencia ha correspondido un proceso político, económico y cotidiano de sobrevivencia que tiene las siguientes características. Primero, la comunidad ha tenido un papel central en la organización de estas prácticas económicas. Para poblaciones precarizadas, la sobrevivencia siempre ha sido un asunto colectivo. Segundo, estas prácticas no tienen únicamente un aspecto material, sino también simbólico y afectivo. Se trata no solo de vivir un día más, sino de crear espacios de vidas vivibles en medio de la escasez y la vulnerabilidad. Se trata de proteger los cuerpos desechables y de llorar las vidas inllorables. Estas prácticas, por su relación con la sostenibilidad de la vida, son profundamente feminizadas. Para la teórica Thabiseng Motseme, la sabiduría de la sobrevivencia parte de la experiencia vivida de las mujeres y por ello tiene un componente feminista radical. En mi investigación con mujeres profesionistas y feministas en empleos precarios en México y Sudáfrica, quise explorar esta gramática ampliada de la precariedad y me interesé por entender las estrategias de sobrevivencia que desplegaban en su día a día. A través de entrevistas a profundidad, fue posible observar la forma en que, como mujeres del sur global, actualizan saberes y prácticas sociales referidas a la sobrevivencia de forma colectiva.
La reproducción social en estos territorios es mucho más variada, flexible y desborda marcos de análisis nortecéntricos que solo se enfocan en la familia nuclear heterosexual, el Estado y el mercado. Por el contrario, las experiencias de mis entrevistadas revelan una multiplicidad de actores y estrategias en la reproducción cotidiana de la vida. La familia extendida en un primer lugar, pero también otros espacios de actualización de lógicas comunitarias en las que se conjugan elementos materiales y afectivos. De estos nuevos espacios e imaginaciones de la sobrevivencia frente a la precarización neoliberal de la vida, presento solo dos breves testimonios de Jessica, mexicana, y Jorata, sudafricana. El primero referido a la amistad y el segundo a las comunidades virtuales. Entonces, este es el testimonio de Jessica, mexicana de 27 años, que cuenta: desde que me vine a vivir a la Ciudad de México, empecé a compartir departamento con Xochitl, quien también es de mi ciudad natal. Pero más que ser roommates, somos, no sé cómo decirte, nos apoyamos muchísimo. Nos turnamos para hacer el trabajo doméstico, nos apoyamos emocionalmente y otra parte muy importante es que nos apoyamos económicamente. Por ejemplo, los meses que yo estuve desempleada, ella se encargó de cubrir todos los gastos de la casa, que por supuesto le voy a pagar en cuanto pueda. Tenemos un pequeño ahorro conjunto, compramos los alimentos juntas también. Tenemos otros 2 amigos que no viven con nosotras, pero con quienes también a veces compartimos gastos y nos prestamos dinero. Más que amigos, somos un grupo, una unidad, no sé si llamarlo familia. Y este segundo testimonio es de Jorata, sudafricana de 32 años. Hace poco empecé este grupo de Facebook solo para mujeres negras que se llama Black Women Healing Garden. Pero honestamente, no quería que fuera solo un grupo para hablar de nuestras emociones, sino que también fuera un espacio en el que la parte económica se construyera de otra forma. Es difícil porque la gente trabaja muchísimo para ganar dinero y pedirles que aporten algo no es fácil. Pero poco a poco las mismas integrantes del grupo se dieron cuenta de que esto tiene que ser así y ahora cada quien en la medida que puede dona algo de dinero mensualmente. Ese dinero lo usamos para ir resolviendo las necesidades urgentes de las mismas personas del grupo. Por ejemplo, hace poco alguien necesitaba un aborto y con ese dinero pudimos ayudarla. Si alguien necesita dinero para un taxi, para tomarse fotos para su currículum porque está buscando trabajo, para los uniformes de sus hijos. No es que tengamos mucho dinero, pero sí que estamos impulsando estas prácticas de compartir y apoyarnos, porque bueno, que el sistema nos joda no quiere decir que no podemos rebelarnos y apoyarnos. Nuestras madres lo hicieron siendo esclavas, aún esclavizadas se apoyaron para sobrevivir. Es nuestra forma de decirle al sistema, fuck you. Estos 2 breves ejemplos muestran la posibilidad de actualizar las prácticas de sobrevivencia frente a procesos de precarización, basándose en lógicas comunitarias de sostenimiento de la vida y en un entendimiento radical de la interdependencia, que puede servir como base para cuestionar racionalidades neoliberales. Estos testimonios deben ser entendidos en su contexto histórico, no como prácticas económicas comunitarias que surgen de forma espontánea frente al momento de precarización neoliberal, sino que por el contrario, forman parte de las experiencias históricas del sur global de las que estas mujeres son herederas. Jorata reclama el legado de sobrevivencia de forma explícita al hacer referencia a sus ancestras esclavizadas, y de esta forma coincide con los planteamientos de Thabiseng Mutseme sobre la sabiduría de la sobrevivencia como algo que se transmite entre generaciones. Estos 2 testimonios coinciden con otros que no he podido presentar por motivos del tiempo, pero que reflejan la actualización y pertinencia histórica de las lógicas que organizan lo comunitario incluso en contextos urbanos y con mujeres que pertenecen a la clase media de sus países. Silvia Federici se refiere a estas prácticas alternativas como experiencias de commoning, experimentos de construcción de lo común que exigen un entendimiento más amplio sobre lo político en la vida cotidiana. Por los perfiles de mis entrevistadas, todas ellas mujeres profesionistas y feministas, la mayoría de ellas eran también muy críticas de la familia nuclear heterosexual y se negaban a ser parte de esta. Ello, sin embargo, no implica una renuncia a la comunidad o un proceso de individualización y autosuficiencia. Por el contrario, precisamente por el contexto precario en el que habitan, ellas estaban pensando en otras formas de hacer frente a la vejez y la consiguiente necesidad de cuidados que ella implica, en un contexto económico precario y en el que el Estado es prácticamente inexistente. En los siguientes testimonios se puede apreciar algo de estas imaginaciones políticas emergentes. Graciela, mexicana de 28 años, comenta: lo que con mis amigas estamos pensando es que nos gustaría empezar a vivir juntas fuera de la Ciudad de México. Porque ¿qué va a pasar con nosotras cuando seamos viejitas si ninguna está casada ni quiere tener hijos? ¿Quién nos va a cuidar? A veces esto despierta en mí preocupaciones
Y me da ansiedad pensar que puedo terminar siendo esta viejita súper pobre que no tiene quien la cuide. Pero tenemos que entender también que es el momento histórico. Y con mis amigas dijimos, pues si nos vamos a cuidar entre nosotras cuando estemos viejitas, hay que empezar a practicar desde ahorita. A vivir juntas, a establecer reglas, a hacer este experimento de la colectividad e irlo practicando y practicando. Y este otro es de Cristi, sudafricana de 30 años, que dice, en el futuro yo creo que aunque no tenga hijos, sí voy a tener una comunidad que me cuide. Lo hablamos sobre todo desde el feminismo y de esta necesidad de organizarnos, porque ¿qué vamos a hacer si no tenemos pensión? Si no tenemos dinero para pagar una enfermera, si no tenemos dinero para ir a una casa de retiro. Tendremos que organizarlo entre nosotras. Estos dos ejemplos nuevamente muestran imaginaciones que, insisto, deben ser comprendidas como parte de las historias de precarización, diagonal sobrevivencia de los sures. Al mismo tiempo, implica no solo un cuestionamiento de las lógicas neoliberales en un sentido meramente económico, sino también como un proyecto ideológico que ha extendido su influencia hasta ciertas vertientes del feminismo. Las mujeres que participaron en mi investigación, todas ellas profesionistas, algunas con estudios de posgrado y aún así en trabajos precarios, revelaron en sus testimonios el desencanto frente a narrativas de meritocracia, esfuerzo individual y a las ideas de empoderamiento femenino expresadas en términos de su capacidad como sujetas que producen y consumen. En los testimonios presentados, y con esto termino, las ideas y fantasías sobre su futuro no estaban expresadas en términos del éxito y la movilidad social individuales, sino en existencias colectivas de cuidado mutuo. Estas imaginaciones políticas no pueden explicarse fuera del contexto de precariedad. Las participantes ya habían comprobado de formas dolorosas que los mitos sobre capital humano, emprendedurismo, pasión por el trabajo, etc., no les habían garantizado acceso a vidas no precarias. Frente a lo que Lauren Berlant ha llamado el cruel optimismo de insistir en los esfuerzos individuales como forma de escapar a la vida precaria, en estos casos se aprecia lo contrario. La aceptación de una vida precaria, pero al mismo tiempo protegida a partir de estrategias comunitarias. Con estos breves ejemplos he querido mostrar la pertinencia de la gramática ampliada de precariedad diagonal sobrevivencia como una forma de entender las experiencias de precariedad en el sur en toda su complejidad histórica y como fuente de imaginación política para la transformación de los sistemas económicos y de vida que habitamos. Muchas gracias. Me pasé unos minutitos, perdón. Muy bien, Natalia. Natalia, yo quisiera resaltar algo que me parece que es muy importante, que es la hipótesis que de alguna manera tu vida y la de muchas compañeras nuestras que tienen grandes estudios, ahorita es una generación no solamente en México, en Europa, en muchos países donde hay una juventud mucho mejor preparada que la que tú estuvo en mi época, hace 20, 30, 40, 50 años, y que definitivamente no hay oportunidades de empleo y nos encontramos frente a una precariedad de empleos. Y efectivamente, más allá de hablar del neoliberalismo, a mí no me gusta usar esa palabra porque a veces confunde, creo que es una palabra muy gastada en discursos políticos, sobre todo en el zócalo de nuestro país, en la parte central, y que entonces no deja ver lo que han sido las políticas monetaristas y financieras que han seguido estos países, como los países latinoamericanos, pero también los países europeos, y de ahí se va hacia el África y hacia el Asia. Esas medidas de contención inflacionaria que se presentan a partir de los 80s hace políticas que en vez de crear empleo, simplemente disminuyen el empleo. Y eso es lo que hace un problema muy fuerte que se evidencia con el confinamiento, porque simplemente no tenemos sistemas de salud ni una educación que pueda enfrentar lo que estamos viviendo a partir del año pasado y que ya llevamos año y medio. O sea, no hay ningún sistema, quizás podríamos decir China, pero todos los demás se han sentado en la precariedad. Y por supuesto, otro punto que has dicho que me parece muy importante es que la inserción de estos países al mundo global, o sea, nos dicen que la globalización empieza desde que llegan los españoles a América Latina, pero independientemente de esto, la inserción de estos países efectivamente está en la precariedad, porque la precariedad lo que hace es
que todos nuestros productos de exportación tengan precios muy baratos en el mercado internacional, y que eso mismo hace que haya una riqueza, una especulación en los mercados financieros, que son los que determinan los precios de nuestros productos. Entonces, países como son incluso Brasil, que exporta soya, carne argentina, los minerales que exporta Perú, los minerales que está exportando Afganistán, África, todos estos modelos agroexportadores o mineroexportadores, pues lo que han hecho es precisamente desvalorizar el trabajo interno en nuestros países. Y por supuesto, esto afecta terriblemente a lo que viene a ser el concepto de reproducción social, que donde están todas las familias, y las mujeres son las que tienen que de alguna manera administrar hacia el interior de las familias, o hacia más allá de las familias. A mí me gusta la unidad entre las mujeres, ¿verdad? Y aquí es donde tú llegas a entablar la relación con el feminismo comunitario, ¿no? Y que bueno, pues esto también va de alguna manera ligado a este movimiento de mujeres esta marcha mundial de mujeres indígenas en Brasil, precisamente con el extractivismo de los pueblos. O sea, el extractivismo no es solamente de minerales, es extractivismo de cuestiones agrícolas, pero incluso yo diría de manufacturas, porque si vemos los precios con los que salen nuestras exportaciones, pues son precios muy bajos. O sea, la precariedad, e incluso aquellos que tienen trabajo, sus sueldos no tienen comparación con los sueldos que se pagan en otros países. Simplemente nuestro ejemplo más cercano es la hora que se paga en Estados Unidos por un mismo empleo, es lo que gana un trabajador a la semana. Entonces, pues aquí hay muchos hilos que dejamos pendientes, y que, bueno, podemos seguir en otros conversatorios. Yo invito a quienes nos están viendo que nos sigan viendo. Este conversatorio va a estar grabado en la página de Claxo, y también va a estar grabado en la página del PUEA. Y bueno, podemos seguir con sus inquietudes, seguir abordando temas. Pues bien, muchas felicidades, Natalia, y también el video de Jaque ha sido extraordinario, muy motivante, y le voy a dar la palabra a Karina para que haga también sus comentarios. Karina, te paso el micrófono. Gracias, Natalia. Muchas gracias, querida Alicia, querida Natalia, fue hermoso escucharles. Quería agregar, ya que está mandándome audios, está con problemas reales de conexión, quería agregar algo importante por el cual ellas están acampando también, que tenía que ver con este intento de un proyecto de ley, que es la ley 490, elaborado por una bancada ruralista de diputados, que propone una demarcación de tierras indígenas, ¿no? Que implicaría retrotraerse, ¿sí?, a un marco temporal que demanda el Supremo Tribunal Federal, que argumenta que los pueblos indígenas solo pueden reclamar tierras donde ya estaban hasta el año que fue promulgado la Constitución, el 5 de octubre del año 88, ¿no? Esto implicaría, ¿no? No solo, por supuesto, la pérdida de grandes extensiones de territorios, sino también que el artículo 231 de la Constitución de Brasil propone que reconoce que las tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas están destinadas a su posesión permanente y son responsables del uso exclusivo de las riquezas de suelos, ríos y lagos existentes a ellas, ¿no? Que se llama PL 490 propone el fin de las demarcaciones, esa revisión de tierras indígenas y la regularización de la minería. A propósito de lo que marcaba justamente Alicia y de Natalia, sobre la precarización que hace a la vida de las comunidades, a la vida de las mujeres indígenas, no solo se suma esto, sino se suma también la violencia que está cundiendo en territorios indígenas, que tiene lugar a partir de un feminicidio de una niña de tan solo 11 años,
Raíza da Silva Cabreira, una niña indígena que fue violada en Manada, una niña de la etnia guaraní Kaiowá, fue encontrada asesinada el lunes 9 de agosto y arrojada desde un acantilado en Mato Grosso do Sul. Ese caso fue un caso que también llamó mucho a las mujeres a convocarse, ¿no? en plantear esto que se llaman el mapa virtual de las violencias que se incrementan día a día. Y además hay algo que me interesa marcar que tiene que ver también con el hecho de que la ley María da Pena, en su momento una ley vanguardista para la región en términos de feminicidios y de marcar las agendas de los movimientos en la lucha desde el Ni Una Más, Ni Una Menos en adelante, ¿no? Para ellas necesita ser sí o sí revisada, porque de hecho, como sabemos, la legislación tiene una carga urbanocentrista y etnocentrista tan fuerte, ¿no? Que no aplica, ¿sí? En los territorios indígenas, ¿no? Lo mismo para nuestros registros de feminicidios en los países y en cuanto a las tipificaciones de legislación, ¿no? Sabemos que en los registros, si es difícil ya que los estados cuenten con cuentas exactas sobre feminicidios, por todo lo que sabemos, inclusive es más aún difícil cuando se exige que esas políticas públicas estén pensadas para las mujeres indígenas, por ejemplo, las mujeres rurales, ¿no? Donde la dimensión étnica, racial, no se contempla en ninguna de ellas, ¿no? Así que quería también llamar la atención sobre ello, invitarles también a leer la declaración que dejamos por chat, en apoyo a la segunda marcha de las mujeres indígenas que llega el 5 de septiembre a Brasilia, y que de ese modo también nosotras traduciendo al castellano estamos también planteando una solidaridad transfeminista, feminista a través de estas fronteras que la propia lengua entre portugués y castellano ya impone, y de hecho creemos que es muy necesario articular con las organizaciones indígenas, con las academias y con las personas que son más sensibles en estas agendas. Muy bien, Karina. No sé si hay algunas preguntas o quisiera nuestra ponente Natalia comentar otras cosas para poder dar fin a este conversatorio. Que bueno, lo que hemos visto, el video de Jaque, me parece muy significativo y bueno, sabemos que ella está en este movimiento con falta de conectividad, pero que me parece que es evidente que demos a conocer sus palabras. Entonces, no sé, Karina o Natalia. Natalia, si tú quisieras comentar alguna otra cosa. Pues no veo que haya preguntas aquí en el chat. Muchísimas gracias a quienes están comentando. Muchas gracias por conectarse. Y pues nada más junto con esto que hemos comentado en esta clase, o sea, en esta sesión, en este conversatorio, perdón, como que a veces pareciera mucha desesperanza cuando pensamos en la precariedad y justo como todos estos sistemas nos precarizan la vida, ¿no? Pero creo que por eso es tan importante hablar no solo de la precariedad, sino también de la sobrevivencia como un único proceso, ¿no? Como un único proceso que frente a estos esfuerzos del sistema por crear vidas desechables, vidas baratas, vidas a las que se les malpaga, como comentaba la doctora Girón, los esfuerzos comunitarios por la sobrevivencia siempre han estado como de este lado, ¿no? Y ahí es donde está la esperanza, ¿no? En cómo sobrevivimos, en cómo nos imaginamos el futuro, cómo nos imaginamos un futuro en el que es clarísimo a estas alturas en las que muchas fantasías se han ido revelando como fantasías, ¿no? Como esta fantasía del empoderamiento de las mujeres a partir del trabajo y tal, como de repente ya no da, cómo nos imaginamos futuros en los que podemos sobrevivir juntas, ¿no? Juntes, que es la única forma en la que podremos realmente sobrevivir. Creo que ahí está como la esperanza, digamos, y le agradezco pues a todas las compañeras que participaron conmigo en esta investigación, las que me contaron cómo están sobreviviendo con sus amigas, con sus vecinas, con cómo se imaginan siendo viejitas y cuidándose, porque creo que entre todas estamos configurando una nueva imaginación política que nos puede llevar como a lugares más luminosos, digamos. Muy bien, gracias, Natalia. Sí, la sobrevivencia yo creo que es que cruza todas las clases sociales, ¿eh?
no solamente porque también habría que quizás profundizar más el concepto de precariedad. Incluso ayer en el diplomado de estudios sobre África, Marco platicaba mucho cómo la precariedad es vista, sobre todo en las comunidades africanas, y cómo es otro concepto que tienen estas comunidades y cómo se ayudan y cómo el concepto de precariedad occidental también cómo lo vemos. Yo creo que nosotros estamos en un momento bueno, más bien en mi opinión, toda la pandemia, todo lo que estamos viviendo desde hace año y medio y también previamente, porque los que hemos vivido todas las crisis económicas, financieras, de evaluaciones, crisis de deuda externa, crisis de bancos, crisis de las bolsas, crisis de los muy grandes para quebrar, muy grandes para rescatar. Y bueno, entonces las crisis de los sistemas de salud, todo esto yo creo que está poniendo ahora sí en la mesa una discusión de poder de nuevo volver a rearticular el conocimiento que tenemos y empezar a romper de alguna manera conceptos como desarrollo económico, crecimiento económico, que es el que de alguna manera ha permeado desde finales de la Segunda Guerra Mundial todo lo que ha sido el desarrollo, incluso el propio desarrollo industrial, que ahora está puesto en debate, porque todo este desarrollo que hemos tenido a partir de la posguerra hasta el día de hoy, pues le está haciendo mucho daño al planeta y esto también está relacionado con una crisis ecológica, con la crisis del medio ambiente y también con toda la serie de los nuevos virus que también nos están atacando, ¿no? Entonces, yo creo que conceptos como la Pachamama, que me parece que es un concepto que muy pocas gentes lo entienden, es un concepto para mi gusto muy del mundo andino, pues es un concepto que también está en las culturas, en la cultura africana y en otras culturas del Asia, pero que también el respeto a la tierra es muy importante en estos momentos. Entonces, pues muchísimas gracias a Natalia y le paso a Karina el micrófono para que cierre este conversatorio que nos ha dado mucho gusto que todos estén aquí. Karina, por favor. Muy bien, muchas gracias de nuevo a Natalia y a Jacques, que de algún modo estuvo también a través de sus audios de WhatsApp con la intención real de haber acompañado. Les queremos invitar a los próximos conversatorios que tendrán lugar el 30 de septiembre. El tema es cambio climático y género. El siguiente, el 28 de octubre, extractivismo y agronegocios. Y el último es fronteras inmigrantes, que transcurrirá en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, nada más para invitarles a continuar este ciclo y apoyar a las mujeres indígenas en Brasil en la segunda marcha para el 5 de septiembre. Muchas gracias, querida Alicia, querida Vania, José Luis, Javier, Natalia, fue hermosísimo escucharte y la verdad que te admiro mucho y el trabajo es increíble, creo que quedaron como puntos muy importantes acerca de continuar la discusión sobre precariedad en el sur global. Muchísimas gracias.